Durante los primeros meses de 2023, Estados Unidos vivió una grave crisis de deuda tras haber alcanzado su tope legal de endeudamiento. Esto provocó una situación de bloqueo político que estuvo a punto de llevar al gobierno estadounidense a la suspensión de pagos. ¿Qué fue lo que pasó y cómo consiguieron solucionarlo? En Estados Unidos existe un límite máximo de endeudamiento fijado por ley, llamado debt ceiling o techo de deuda. Esta ley fija la cantidad máxima de deuda pública que puede asumir el Departamento del Tesoro en un momento dado. Supone también un control sobre el gasto público del gobierno, ya que la emisión de deuda pública es una de sus fuentes de financiación principales. Sin la aprobación del Congreso, el gobierno no puede endeudarse por encima del límite, así que, cuando se considera necesario, se debate en el Congreso un aumento de ese techo de deuda. En el caso de que se alcance el techo de deuda sin que el Congreso haya aprobado un aumento, el Tesoro debe recurrir a medidas extraordinarias para poder seguir financiando los gastos del gobierno. Esta es una situación delicada, ya que si se agotasen esas medidas extraordinarias, el gobierno estaría en riesgo de suspender pagos. El techo de deuda ha crecido de forma muy importante durante las últimas décadas, permitiendo al gobierno de Estados Unidos aumentar el nivel de gasto público con fuerza. El 19 de enero de 2023, el gobierno de Estados Unidos alcanzó su techo de deuda, fijado en aquel momento en 31,4 billones de dólares. En este gráfico se puede ver el aumento sin freno de la deuda pública estadounidense desde hace décadas y que provoca las subidas periódicas del techo de deuda. En los últimos 15 años la deuda se ha más que triplicado. El Partido Demócrata estaba en el gobierno, presidido por Joe Biden, y tenían mayoría en el Senado. El Congreso, en cambio, tenía mayoría del Partido Republicano, así que alcanzar un acuerdo para aumentar el techo de deuda no iba a resultar fácil. En esta situación, el Tesoro necesitaba buscar alternativas para seguir financiando al gobierno hasta que ambos partidos llegaran a un acuerdo para que el Congreso aprobase aumentar ese techo. Así las cosas, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, consiguió un plazo de 4 o 5 meses para esas negociaciones. ¿Cómo lo hizo? El Tesoro decidió reducir las aportaciones del gobierno a los fondos de pensiones de los empleados públicos del país. Esas aportaciones se pospusieron y quedaron pendientes. El dinero de esas aportaciones sirvió como tesorería para seguir financiando los gastos del gobierno hasta junio de 2023 más o menos. Esta medida suponía un pequeño parche temporal, puesto que la crisis de deuda seguía ahí y el gobierno y el Congreso tenían menos de 5 meses para resolverla. Pero ¿cuáles habrían sido las consecuencias de que el gobierno de Estados Unidos se hubiese declarado en suspensión de pagos? Es difícil saber qué habría sucedido exactamente, pero la situación habría resultado poco menos que catastrófica para la economía estadounidense y, por tanto, para la economía mundial. Estados Unidos es una de las mayores potencias económicas del mundo y el dólar es la moneda de referencia y de reserva global. La quiebra del país supondría un impago de su deuda pública, que está en manos de muchos de los principales agentes económicos del mundo. Esto generaría una enorme cadena de impagos entre, por ejemplo, bancos, fondos de inversión y de pensiones y otros estados que invierten en deuda pública. Aunque esto sería un desastre financiero a escala mundial, por fortuna es altamente improbable que ocurra. A pesar de que los intereses del Partido Demócrata y del Partido Republicano son muy distintos, a ninguno le interesa provocar una crisis en su país y en el mundo. La solución razonable ante una crisis de deuda de este tipo es alcanzar un acuerdo para aumentar el techo de deuda y que el gobierno pueda seguir financiándose. En una situación donde el mismo partido político está en el gobierno y tiene mayoría en el Congreso, es fácil llegar a un acuerdo. Se aprueba por mayoría ese aumento del techo de deuda y el gobierno sigue gastando más y más. Pero en la crisis de principios de 2023 la situación fue más complicada. El gobierno demócrata de Joe Biden necesitaba aumentar ese margen de endeudamiento para seguir costeando sus gastos. El Partido Republicano y su mayoría en el Congreso, en cambio, no querían permitirlo sin conseguir a cambio recortes en el gasto futuro. La situación de bloqueo durante la crisis de deuda hizo que surgieran soluciones alternativas por si fuera imposible alcanzar un acuerdo para que el Congreso aprobase aumentar el techo de deuda. Algunas de esas alternativas son casi de ciencia ficción, pero casi cualquier cosa es mejor que una quiebra del gobierno de Estados Unidos. Vamos a ver brevemente 3 de esas soluciones alternativas. Durante los últimos años, y especialmente tras la crisis de 2008, la Reserva Federal ha comprado grandes cantidades de deuda pública estadounidense. Si el gobierno de Estados Unidos se quedara sin financiación, parte de la deuda pública no se pagaría. La Reserva Federal se haría cargo de ella, ya fuese comprándola directamente al acreedor o intercambiándola por deuda que ya poseyera la Fed y que, por tener distintos tipos de interés o distintos plazos, no tuviera riesgo de impago inminente. De este modo, la Reserva Federal absorbería los impagos de deuda por parte del gobierno y así pasaría la factura al contribuyente estadounidense, que se haría cargo.
Esta medida daría más margen de tiempo para que se negociase el aumento del techo de deuda. El gran inconveniente de esta idea es que equivaldría de facto a un rescate del gobierno de Estados Unidos por parte de la Reserva Federal. La Fed es en teoría un banco central independiente del gobierno y del Tesoro de los Estados Unidos. Esta medida habría puesto su independencia en entredicho y habría debilitado al dólar. El techo de deuda tiene en cuenta el valor nominal de los bonos de deuda pública emitidos, pero no tiene en cuenta los intereses. Esto permite al Tesoro utilizar una especie de truco: los bonos de supercupón, que son bonos de deuda pública con un interés enorme. El proceso sería el siguiente. El gobierno no puede aumentar su endeudamiento y tiene que pagar la deuda a sus acreedores. Supongamos que un banco tiene bonos de deuda pública un año por valor de $1 millón con un interés del 2% y que vencen ya. En una situación normal, el Tesoro emitiría deuda por valor de $1.020.000, es decir, justo lo que le debe al banco de este ejemplo. Esa deuda tendría un interés adicional, sea el 2% o el interés que corresponda en ese momento. Pero en la situación del límite de deuda, supondría que el gobierno sobrepasase ese límite, ya que se libra de una deuda de 1 millón a cambio de otra superior, de $1.020.000. Aquí es donde entra en juego el supercupón. Si esa deuda emitida tiene un interés del 2%, el total sería algo más de $1.040.000, es decir, $1.020.000 más un 2%. El Tesoro puede emitir cupones con un valor nominal de unos $520.000 y un interés del 100%. Al subastar esa deuda, quien la compre ofrecería bastante más de $525.000 porque el interés que se ofrece es altísimo. En el margen, llegaría a ofrecer más de $1 millón, acercándose al interés de mercado. Así, el gobierno obtendría ese millón y pico de dólares que necesita, pero como su valor nominal es de $520.000, sobre el papel esa sería la deuda adicional. A efectos de la ley del techo de deuda, cambiaría una deuda de 1 millón por otra de 525.000, es decir, habría reducido su deuda. Es un truco para seguir endeudándose, burlando la ley del techo de deuda. El problema de hacer esto es que claramente es una treta para sortear esa ley. Afectaría gravemente a la credibilidad del Tesoro y del gobierno, o al menos de las personas que estuvieran al mando en ese momento. Esta es la alternativa más disparatada de todas. El Tesoro de Estados Unidos está autorizado a emitir monedas metálicas de diferente valor. La ley limita el valor de esas monedas a $50 para todos los metales salvo uno, el platino. ¿Qué significa esto? Que el Tesoro podría acuñar una moneda de platino y asignarle el valor que quisiera, por ejemplo, $1 billón. El Tesoro depositaría esa moneda de $1 billón en la Reserva Federal y por lo tanto la Fed tendría que reconocerle al Tesoro un saldo en el Banco Central por valor de $1 billón, consiguiendo así financiación prácticamente ilimitada. Esta medida es legal, pero tendría dos consecuencias muy graves. La primera es que se elimina por completo la independencia que en teoría tiene la Reserva Federal frente al Tesoro de Estados Unidos. Es una especie de truco para conseguir que la Reserva Federal emita nueva moneda sin límites en las cantidades que el Tesoro quiera. La Fed se convertiría en poco más que una imprenta al servicio del Tesoro y del gobierno. La segunda es que el dólar quedaría muy perjudicado, pues esto transmitiría el mensaje de que el Tesoro y el gobierno pueden crear nueva moneda a su antojo y saltarse las limitaciones legales, el control del Congreso y la independencia de la Reserva Federal. Por fortuna, esta medida es la más improbable por ser la más disparatada. El sábado 3 de junio de 2023, el presidente Joe Biden firmó un acuerdo para suspender el techo de deuda hasta el 1 de enero de 2025. Esta solución es en realidad temporal, pero supone el fin del bloqueo y de la crisis de deuda durante la primera mitad del año. La ley se llama Fiscal Responsibility Act o Ley de Responsabilidad Fiscal. El acuerdo se alcanzó entre la Casa Blanca y los republicanos del Congreso, liderados por el portavoz Kevin McCarthy. Esto evitó la suspensión de pagos que hubiera tenido lugar apenas 2 días después, el lunes 5 de junio, según había advertido el Tesoro. Los republicanos aceptaron suspender ese techo de deuda durante más de año y medio a cambio de que el gobierno de Biden mantuviera constante su gasto en el año 2024. Es decir, la Casa Blanca accedió a no gastar más en 2024 que en 2023. Esto implica algunos topes al gasto público que el gobierno de Biden deberá cumplir durante el resto de su mandato. Estos topes influyen en el gasto de programas financiados por el Congreso para educación, sanidad, justicia y protección del medio ambiente. También se elimina un fondo de casi $30.000 millones que estaba reservado para gastos contra la pandemia del COVID-19. Este acuerdo no contentó del todo a ninguna de las dos partes. Los demócratas apostaban por aumentar sin más el techo de deuda y poder seguir gastando a placer. Los republicanos defendían recortes del gasto mucho más agresivos que los acordados.
En lo que sí estuvieron todos de acuerdo es en que suspender pagos habría resultado catastrófico para la economía del país y para sus ciudadanos, y que había que evitarlo a toda costa. En noviembre de 2024 habrá elecciones en Estados Unidos. El nuevo gobierno y la nueva configuración del Congreso deberán lidiar con el techo de deuda llegado el momento, un techo que queda suspendido hasta que empiece el año 2025. Lo ideal sería que la responsabilidad fiscal del gobierno de Estados Unidos y de todos los demás gobiernos del mundo no tuviera que acordarse en una ley, sino que nuestros gobernantes pusieran esa responsabilidad por delante de sus políticas de aumento de gasto constante. En Estados Unidos, la clara separación entre el poder ejecutivo y el legislativo hace que uno pueda actuar como contrapeso del otro. En otros países, esa separación no es tan clara o directamente no existe, lo cual da manga ancha a los gobernantes para gastar y endeudarse a su gusto. Todo esto nos ha llevado a una situación donde muchos estados tienen deudas monstruosas por encima del 100% de su Producto Interior Bruto. Deudas que, por supuesto, acabaremos pagando los ciudadanos. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y suscríbete al canal de Value School. Y hablando de crisis en Estados Unidos, tienes aquí otro vídeo sobre la crisis de las hipotecas subprime que también te puede gustar.